Muy buenos días, hermanos. Precioso día el Señor nos ha dado en el día de hoy. Y vamos a estar orando, encomendándole a nuestro Padre Celestial la clase que vamos a estar desarrollando en el día de hoy. Amantísimo Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este precioso día que tú nos has dado, Señor. Gracias por esa bendición del cielo, Padre amado. Ahora que estamos delante de ti, te pedimos, Señor amado, que tú nos bendigas en una manera especial, que tú nos hables a través de esta lección que vamos a estar desarrollando en el día de hoy, y que todos mis hermanos, Padre amado, sean bendecidos, seamos bendecidos. En tu nombre oramos y te damos las gracias. Amén. En el día de hoy vamos a estar desarrollando el tema titulado Un reino unido se divide. Un reino unido se divide. Y la verdad central dice: las personas piadosas buscan al Señor en lugar del consuelo de malos. Y el versículo clave lo encontramos en el Salmo capítulo 1, versículo 1, que nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Este es un versículo bien popular y muy común. Y vamos a estar desarrollando tres temas. El primer tema es: el mal consejo divide al reino. El segundo tema es: lealtades divididas. Y el tercer tema dice: la caída de Israel y de Judá. La caída de Israel y de Judá. Y vamos a estar desarrollando el tema en el libro de Primera de Reyes. Vamos a estar contemplando algunos capítulos en Segunda de Reyes también. Y también vamos a estar desarrollando algunos capítulos del Segundo de Crónicas. Así que vamos a estar estudiando tres libros en el día de hoy: Primera de Reyes, Segunda de Reyes y Segunda de Crónicas. Y vamos a hacer un pequeño resumen en relación a la semana pasada que estuvimos hablando en el reinado de Salomón. En el Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1, dice: pero el rey Salomón amó, además de las hijas de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y las Eteas. Cuando estuvimos desarrollando en relación al reinado de Salomón, habíamos informado, habíamos explicado que él seguiría, o que él iba a seguir los mandamientos de Dios. Incluso nosotros estudiamos que cuando él fue llamado a ser rey, lo primero que hizo Salomón fue orar por sabiduría para que Dios le guiara para poder él administrar, gobernar o reinar al pueblo de Israel. Pero la humilde dependencia de Salomón hacia Dios duró muy poco tiempo. Las fallas que nosotros vemos del rey Salomón, además de tener hija, además de haber tenido la hija del faraón, tuvo muchas mujeres extranjeras. Tuvo mujeres de Moab, tuvo las mujeres de Amón, tuvo las mujeres de Edom, tuvo las mujeres de Sidón y las mujeres eteas. Fueron gentes en las cuales Jehová le había dicho a los hijos de Israel que no os lleguéis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente esa unión ellas harían inclinar el corazón de los hebreos hacia sus dioses. Así que esa era una instrucción que Jehová le había dado a Moisés en la ley, y además Josué se la repitió al pueblo de Israel. Estas mujeres que se juntó Salomón, dice la escritura que se juntó por amor.
y llegó a tener 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y todas las mujeres de Salomón desviaron su corazón hacia sus dioses. Cuando ya Salomón era viejo, las mujeres entonces lo inducieron a él hacia sus dioses ajenos, o sea, dioses que no conocía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no estaba acostumbrado a adorar a estos dioses, pero estas mujeres, al inclinar el corazón del rey a que él adorara a sus reyes, sus dioses, naturalmente que el pueblo entonces también sigue a su líder. Nosotros vemos que el corazón de Salomón no fue como el corazón de David. Salomón siguió a Astoret, que fue una diosa de los sidonios, a Milcom, que fue un ídolo de los amonitas. Dice las escrituras que Salomón hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió a Jehová como su padre David. Además de eso, Salomón edificó un lugar alto para adoración de Quimón, y Quimón fue uno de los ídolos de Moab. También él adoró a Moloch, y Moloch fue uno de los dioses de los hijos de los amonitas. A la misma vez, Salomón hizo altares para todas sus mujeres extranjeras, que además ellas quemaron incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Se enojó Jehová con Salomón, porque el corazón de este rey se había apartado del Dios de Israel. Se le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas Salomón el rey no guardó los mandamientos que Jehová Dios les había dicho. Entonces Jehová dijo a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos, porque no has guardado mis pactos y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Pero, le dice Jehová, no lo haré en tus días por amor a mi siervo David, tu padre. Lo romperé en la mano de tu hijo. No romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual he elegido. En Primera de Reyes, capítulo 11, del versículo 26, nosotros vemos que Salomón nombró un líder fuerte del norte llamado Jeroboam. Jeroboam iba a dirigir la colisión de todos los tratados de las tribus del norte. Jeroboam era de la tribu de Efraín, y había sido un caudillo muy valeroso, muy valiente militar del ejército de Israel durante el reinado de Salomón, y fue recompensado por sus grandes logros, y así Jeroboam se convirtió en administrador de la casa de José. Esto lo indució a él a gobernar sobre los territorios, sobre todos los territorios de las tribus de Efraín y de Manasés, al norte, dos de las tribus más poderosas de Israel. En Primera de Reyes, capítulo 11, de versículo 26 al 28, nosotros vemos que eventualmente Jeroboam se rebeló contra Salomón y huyó a Egipto. En camino para Egipto, se encuentra con un profeta llamado Ahías.
Ahías profetizó la ruptura o la disolución del reino entre las tribus del norte y Judá. El pecado de Salomón sería castigado. Entonces vemos ahí mismo en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 30, que dice: y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Cuando muere Salomón, el siguiente rey fue su hijo Jeroboam. Fue su hijo Roboam. Bueno, cuando nosotros explicamos todos estos acontecimientos históricos de Salomón, que nos dice el Antiguo Testamento sobre Israel, la historia realmente es acerca de Dios y cómo el trato con la humanidad con mayor frecuencia con su pueblo elegido Israel. Cuando estudiamos las escrituras en relación al pecado de Salomón, aprendemos que Jehová Dios espera de nosotros que al observar estos errores nosotros tengamos conciencia y no lo vayamos a repetir. Vamos a ver el primer punto. El mal consejo divide al reino. En Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 11 dice: ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azote, mas yo os castigaré con escorpiones. En el transcurso de nuestras vidas, hemos tenido que pedir un consejo, o tal vez alguien se ha acercado a nosotros para darnos una palabra de conocimiento, pero está de parte de nosotros aceptar y seguir este consejo o rechazarlo. Puedes pedirlo o te lo pueden dar, pero está de parte tuya que tú vayas a aceptar el consejo o rechazarlo. En esta clase vamos a ver las consecuencias de no aceptar un consejo sabio y de aceptar las instrucciones insensatas que llevan consecuencias terribles. Debemos que recordar que cada decisión que nosotros tomemos en nuestra vida tiene una consecuencia. Toda decisión que nosotros tomemos en nuestra vida tiene una consecuencia, ya sea una consecuencia para bien o sea una consecuencia para mal. Pero cada decisión que usted tome en su vida hay una consecuencia. La decisión que tomó Roboam, el rey de Israel, llevaron a la división del reino. Al morir Salomón, su padre, él se convirtió en el rey para gobernar a Israel, o sea, para gobernar las 12 tribus. Jeroboam representaba las tribus del norte. Acuérdense que él era descendiente de la tribu de Efraín. Ahora, él le pide a Roboam, el rey, que aligerara las cargas que Salomón las había impuesto. Roboam buscó el sabio consejo de los asesores de Salomón, su padre, mientras estaba vivo, en relación a este trato injusto a las cuales las tribus del norte se estaban quejando. Ahora, esto le dijeron que tratara a las tribus de una forma favorable. Ese fue el consejo de los ancianos. Sin embargo, Roboam rechazó este consejo y eligió seguir el consejo
de sus asesores más jóvenes, quienes le dijeron que fuera aún más cruel que su padre. Finalmente, las tribus del norte se rebelaron. Al rebelarse, entonces encontramos que Roboam pierde la mayor parte de su reino. Y en Reyes, Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 17 en adelante, dice entonces: pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en la casa de Judá. Ahí vemos Judá. Y el rey de Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, para que apedreara, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Cuando las escrituras nos hablan a nosotros de Judá, se refiere a las tribus del sur. Y cuando las escrituras nos habla de Israel, se refiere a las tribus del norte. Así que todo cuando estemos estudiando en los libros de los reyes, en las crónicas, que habla sobre el gobierno del norte y el gobierno del sur, cuando habla del gobierno del norte, estamos hablando de las tribus de Israel. Y cuando estamos hablando del gobierno del sur, se estamos refiriendo a las tribus de Judá. ¿Ok? A partir de ese momento, los gobernadores por el linaje de David entonces se llamarían Judá, y la tribu del norte comenzó el reinado con Jeroboam, y así se explica el versículo que dice: así se apartó Israel de la casa de Judá hasta hoy. Esto lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 19. La promesa de Dios a Salomón dependía de que cumpliera con los requisitos del pacto. El pacto que tuvo Jehová en el Sinaí con el pueblo de Israel cuando lo constituyó como nación. Y una de las cosas más importantes fue que le dijo que Jehová Dios es un Dios celoso y que Él no comparte su gloria con nadie. Es un solo Dios. Las instrucciones que también se le dio al pueblo de Israel en esa oportunidad, o son las normas establecidas en el pacto, de que ellos no iban a adorar a ningún otro Dios, sino solamente a Jehová Dios de los ejércitos. Ahora, Roboam, de la tribu de Judá, entonces empezó a gobernar este reino, mas el reino que comenzó bajo Jeroboam, el gobierno del norte, cayó en el año 722 a.C., aproximadamente unos 200 años después de la división de los reinos. Vamos a ver las lealtades divididas. Cuando vamos a hablar sobre los reyes de Judá, hubieron aproximadamente 21 reyes en total. Y por hablar que unos que otros, vemos a Roboam, que fue el primer rey después de la muerte de Salomón. Acuérdense que primero fue Saúl, después David, después Salomón. A la muerte de Salomón, cuando Roboam llega a ser rey, entonces se divide el reino, el reinado se divide en el gobierno del norte y el gobierno del sur. En el gobierno del sur se le llamó entonces Judá, y allí entonces empezó a reinar Roboam. Y en el gobierno del norte empezó a reinar Jeroboam.
Los nombres se parecen mucho. Oh, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos que están sintonizando la clase en el día de hoy. Dios los bendiga a todos. Sean todos bendecidos. Y voy a hacer un paréntesis en estos momentos para felicitar a mi nieto que cumple año hoy. Felicidades, bebé. Tu abuelita te quiere mucho. Besito para ti. Ok. Seguimos hablando entonces sobre los reyes de Judá, que fueron 21 en total. Tenemos a Roboam, Abías, Asa, Josafat, Joram, Ocosías, Atalía, Joás, Amasías, Osías, Jotam, Acab, Ezequías, Manasés, Amón, Josías, Joacán, Joaquín, y tenemos a Sedequías. Cuando estamos hablando de estos reyes, tenemos entonces que enfocarnos sobre la responsabilidad de un líder. La responsabilidad de un líder hacia otras personas, ya sea también hacia los miembros de la familia, hacia otros creyentes o compañeros de trabajo o vecinos o quién sabe, otro grupo, un grupo social. Hay un líder. Ahora, pero cuando vamos a hablar sobre el liderazgo espiritual, el liderazgo espiritual es de mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque el líder espiritual va a impactar en el reino eterno. Todos los otros líderes que no son líderes espirituales te van a impactar en una forma material o en una forma tangible o en una forma con un límite de tiempo. Viene un líder, muere ese líder, se levanta otro líder, ¿ok? Viene un líder, termina su periodo y empieza otro líder. Pero cuando estamos hablando sobre un líder espiritual, el líder espiritual te va a llevar entonces a ti hacia un estado eterno. No te va a hablar, no se va a enfocar en lo que estamos viendo, sino se va a enfocar y te va a guiar a ti a la eternidad. Naturalmente que todo es bajo la guianza del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay un líder espiritual. Perdón. En el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 25, dice: el Señor Jehová dijo, o nuestro Señor Jesucristo dijo: todo reino dividido contra sí es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Una de las grandes lecciones de la vida consiste en aprender a vivir en armonía. Vivir en armonía con los demás. Donde no hay armonía, el resultado es miseria y tragedia. Por otra parte, donde hay armonía, la consecuencia es progreso y felicidad. No solamente esto se aplica a las naciones y a los reinos, sino también a las relaciones personales y familiares. Las relaciones armoniosas pueden ser desarrolladas y realizadas mediante el entendimiento de las escrituras y la aplicación. Los libros de los reyes ofrecen una especie de informe o especie de calificación de los reyes de Israel y de Judá. Este libro, los libros de los primera y segunda de Reyes, nos señala a nosotros si un rey hizo bien
o hizo mal a los ojos de Jehová? O sea, cuando estamos estudiando los libros de los reyes y el libro de las crónicas, que nos dicen a nosotros sobre el periodo de cada uno de estos reyes que ellos hicieron en su tiempo cuando estaba gobernando, nos dice si fueron los califica cómo ellos hicieron, si hicieron bien delante de los ojos de Jehová o si ellos hicieron mal. Ahora, cuando vemos eso y estamos estudiando Crónica y Reyes, ninguno de los reyes de Israel, del gobierno del norte, recibió una buena calificación, y muy pocos de los reyes de Judá fueron descritos como buenos. ¿Ok? Ahora, en Segunda de Reyes, ahí mismo, capítulo 21, de versículo 1 al 2, dice lo siguiente: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. ¿Ve la palabra que nos dice en el versículo 2? Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Ahí entonces ya vemos que el rey está dando una calificación en relación a este rey. Y si estudiamos todos los otros reyes, nos va a dar la calificación. ¿Hizo lo malo delante de Jehová o hizo bien delante de los ojos de Jehová? Pero cuando estamos hablando aquí sobre Manasés, que fue uno de los peores reyes del reino de Judá, el gobierno del sur, dice que hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Ahora, en el reinado de Manasés, que reinó 55 años, lo que hizo fue que todas las reformas que había hecho el rey Ezequías, él las revertió. Y eso conllevó a ser considerado uno de los peores reyes de Judá. ¿Qué fue lo que hizo Manasés? Él introdujo nuevamente la adoración a los ídolos cananeos. Incluso llegó al punto de practicar sacrificios humanos, y también consultó a medios levantando una imagen tallada de acera, que era una deidad cananea, en el templo de Dios. Eso es ya abominación a Jehová. En el versículo 1 del capítulo 21, este versículo no se aplica a las habilidades políticas o dones, sino en la falta de la devoción a los mandamientos del pacto de Dios. Los pecados de Manasés fueron tan severos que trajeron juicio a Judá. Ahora, a la muerte de Manasés, el hijo de él tomó el reinado, y el hijo de Manasés se llamó Amón. Ahora, Amón continuó con la maldad de su padre. Lo mismo que hizo su padre Manasés, Amón el hijo lo siguió haciendo. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Pero el hijo de Amón se llamó Josías. Josías se convirtió entonces en un gran reformador, y él retrasaría el juicio por un periodo de tiempo. El juicio de Jehová hacia Judá. Josías, como hizo lo bueno delante de Jehová, entonces Jehová retrasó el juicio que tenía sobre Judá. Y cuando nos hablan las escrituras en relación a este rey Josías, dice que no hubo otro rey
que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de toda su fuerza, conforme a la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Sin embargo, el juicio vendría a Judá. Los pecados de todos los predecesores de Josías no serían pasados por alto. Josías lleva a Judá de regreso a Dios. Por eso que dice que hizo lo bueno delante de Jehová. Porque una de las cosas que se propuso Josías es hacer que el pueblo de Israel regresara nuevamente al pacto que tenía con Jehová desde un principio. Cuando estamos analizando o vamos a analizar el reinado de Josías, nosotros tenemos que ver los tiempos en que estamos viviendo. Vemos el mundo que está alrededor de nosotros, todo lo que nos rodea, el vecindario, la ciudad, la nación, y no solamente aquí en Estados Unidos, sino es en todo el mundo, en todas las naciones, todas las ciudades, todos los pueblos. Nosotros vemos, nosotros a la vez que vemos, nos sentimos impotentes para detener la marea de pecado que parece tan predominante. Ya a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. El pecado se ha enseñoreado en toda la nación, dentro de la familia, dentro de los pueblos, dentro de la nación. Ahora escuchar noticias realmente que da dolor. Es como decía un comentarista ya hace mucho tiempo, no comentarista, a una persona que estaba escuchando a un comentarista hablar sobre las naciones, que dice que ya hasta los periódicos están escritos con sangre por la violencia que hay en las ciudades. El pecado es tan predominante. Entonces nos preguntamos, ¿cómo puede una persona o un pequeño grupo de personas marcar una diferencia ante tanta necesidad? Una persona o un grupo de personas hacer un cambio radical en toda una necesidad. Se hace imposible, ¿verdad? Se hace imposible. Pero cuando vemos a Josías, que llegó al poder, estaba entrando en una sociedad que estaba degradada por el pecado y que había heredado todos esos pecados de todos sus predecesores. Así que lo que Josías estaba recibiendo o estaba heredando era el pecado de los otros reyes antes de él. Y por consecuencia, toda la nación estaba en decadencia espiritual. Eso fue lo que heredó Josías como rey. Pero hay algo que vemos en este rey. Josías demostró como un hombre dedicado a Dios que se puede cambiar el curso de una nación. Esto es bello. Esto es bellísimo cuando dice que Josías comprendió que se puede cambiar el curso de una nación. Pero ¿cómo se puede cambiar el curso de una nación? La humillación. Humillarse ante la presencia de Dios. La humillación delante de la presencia de Dios. Por eso que dice el salmista, tu corazón contrito y humillado,
Ese tú no desprecias Dios. Ahora, en el 18º año de su reinado, se encontró el libro de la ley. Es muy triste que el rey de Judá se haya sorprendido cuando leyeron las enseñanzas de la ley. Dice el libro de Reyes, que dice el rey Josías: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha echado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Josías no sabía lo que enseñaba la ley, pero sí sabía que Judá se había corrompido de tal manera que prácticamente nadie conocía la ley. Josías respondió con el deseo de vivir según los requisitos de Dios, así como de guiar al pueblo a un avivamiento de la vida del pacto. En el capítulo 23 describe los pasos que hizo Josías y todo lo que él hizo para librar a la nación de la idolatría. Una de las cosas importantes que hizo este rey fue que instituyó la reforma para establecer la adoración, y esta adoración ya estaba decaída. Así que era importante restablecer esta adoración dedicada únicamente a Dios, olvidándose entonces de todos los dioses. También otra de las reformas que hizo el rey fue que reinstituyó la Pascua. No hubo otro rey antes de él que se convirtiera a Jehová de todo su corazón. Entonces, en esa restitución de la Pascua, era un recordatorio para que el pueblo de Israel recordase cómo Jehová lo había sacado a ellos de la esclavitud del pueblo de Egipto y los había llevado, según la promesa que él le hizo a Abraham, lo había introducido a la tierra que fluye leche y miel, a la tierra prometida. Ahora, el fervor de Osías por el cambio tuvo su base en un compromiso interno de Dios. Sus reformas en última instancia solo podía traer un cambio externo. El avivamiento no duró porque la gente no mantuvo el cambio interno hacia la piedad. Cuando hay un cambio, cuando hay una transformación, cuando Dios toca una alma o una vida, hay un cambio. Y ese cambio es de adentro hacia afuera. Hay un cambio en tu corazón. Hay un cambio que se nota entonces en tu conducta. Hay un cambio en que se nota en tu forma de adorar. Hay un cambio que se nota en cuanto a tu forma de vivir alrededor de tus hermanos, de tus familiares, inclusive con tus compañeros. Pero cuando las cosas se hacen porque estás convencida, pero no estás convertida, o estás convencido, pero no estás convertido, estás convencida de la verdad, pero no te has convertido a la verdad, entonces ahí tú no vas a ver un cambio. Y eso es lo que encontramos muchas veces en las iglesias.
Hay personas que están convencidas de la verdad del Evangelio, que Cristo sana, salva, bautiza y viene otra vez, pero no se quieren convertir, no se quieren convertir para hacer un cambio radical en su vida. Vamos, aceptamos, pero no hay áreas en las vidas de las personas en las cuales no se pueden tocar y hay que dejarlo ahí tranquilo hasta cuando Dios quiera, cuando Dios quiera, porque Dios siempre ha querido, cuando estés dispuesto a darle al Señor esa parte, ese área de ti que no puedes cambiar, pero que es necesario que cambie para que haya una convención, una conversión de la verdad de Cristo. Vamos a ver ahora en relación a la caída de Israel y Judá. Israel es castigada por su desobediencia. El reino del norte, o sea, Israel, formado, que fue su primer rey, Jeroboam, alrededor del año 920 a.C., estuvo marcado por una violencia y una apostasía en forma de idolatría. Ellos habían abandonado por completo las reglas del pacto. A pesar de que Dios los había bendecido desde el principio, Israel, por el gobierno del norte, abrazó las costumbres de los cananeos, constituyó lugares de culto pagano, levantó pilares sagrados para Acera y sirvió a Baal. Adoraron en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. El pecado de Jeroboam fue el establecimiento de centros de adoración de los becerros de oro en Dan y Betel. En Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 28, nos dice: y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue la causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. El pueblo de Israel bajaba a Jerusalén, a donde estaba el templo, para adorar. Pero cuando hubo la repartición de las tribus, Jeroboam tuvo miedo y pensó que si el pueblo, el gobierno del norte, bajaba a Jerusalén para la adoración en el templo, probablemente en cualquier momento ellos se iban a rebelar y iban a quitarlo a él como rey. Entonces lo que hizo fue que hizo 2 becerros de oro y le dijo entonces al pueblo que esos eran los dioses, los cuales lo hicieron subir de la tierra de Egipto. Jeroboam, entonces aquí lo que vemos es que le dio la espalda a Jehová por completo, independientemente de que el profeta le había dicho a él que le daba los 10 tribus, y le dijo también que si él seguía los pactos, los estatutos del pacto, sería bendecido. Y no era un hombre extraño, porque era de la tribu de Efraín. Así que siendo de la tribu de Efraín, también tenía conocimiento de los pactos de Jehová con su pueblo, con el pueblo de Israel. ¿Qué encontramos entonces? Que no solamente él le dio los becerros de oro,
sino que también introdujo al pueblo de Israel a la práctica de la adivinación a través de los medium. En el año 722 a.C., el gobierno del norte cae a manos de los asirios. Jehová le había dado 200 años de gracia. Incluso aun cuando mandó profetas como el profeta Elías, a Eliseo, a Micaías, a Amós y a otros profetas, ayudándoles, diciéndoles que se apartasen de sus malos caminos, Josué también les había dicho o les había advertido al pueblo de Israel, a todas las tribus, el peligro de abandonar el pacto. Mantenerse en el pacto significaba que tendrían paz, prosperidad, felicidad en la tierra prometida, pero rechazar el pacto conllevaría juicio. Así que este rey rechaza el pacto, le da la espalda a Jehová y hace todo lo contrario a la ley de Jehová, a lo que les había explicado Josué y a todas las palabras que Jehová mandó a través de sus profetas. Y rechazar la palabra y dar la espalda al pacto de Jehová conllevó entonces de que fueran ellos invadidos por los asirios y se los llevaron en cautiverio al gobierno del norte. Vamos a ver entonces cómo Judá es castigada por su desobediencia. En 2 de Crónicas, capítulo 36, versículo 12 a versículo 16 dice: E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le había hablado de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su servir, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, y siguiendo todas las abominaciones de las naciones, y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabras a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Cuando yo estaba estudiando esta lección, me llamó la atención en el versículo 15, cuando dice que Dios envió constantemente palabras a ellos por medio de sus mensajeros. Y cuando voy a poner este versículo en un paralelo con los tiempos que nosotros estamos viviendo actualmente, no solamente la historia de Israel que nosotros vemos a través de los libros históricos, vamos a pensar que es una historia que pasó. Todas las escrituras
cuando nosotros las estudiamos, hay segmentos que son literales para nosotros y hay segmentos o hay partes en que nosotros tenemos que buscarle una aplicación espiritual a nuestras vidas. Al principio, cuando estábamos hablando en relación de los pecados de Salomón, hablábamos en que Dios siempre da oportunidad. Dios siempre habla. Dios siempre manda un mensajero. Dios siempre da un mensaje. Dios siempre da una advertencia. Dios siempre manda un consejo. Y como yo le explicaba, está de parte suya, está de parte mía, aceptar el consejo, aceptar la palabra, aceptar la corrección, aceptar la palabra profética, aceptar el mensaje del profeta de Dios, está de parte de nosotros. Sea lo que vaya a pasar, el Señor siempre habla a sus profetas. Siempre habla a sus profetas. Antes de que venga juicio, Jehová habla a sus profetas. Antes de que pase algo, Jehová te lo va a hacer sentir. Hay ocasiones en que nosotros tenemos una lucha interna. Hay algo espiritual que sentimos pero que no podemos expresarlo. Pero hay algo que nos habla. Hay algo que nos inquieta. Hay algo que nos tiene, por así decir, turbado. Cuando usted se siente así, va a llorar. Dios está hablando. Dios le habla. Dios le está hablando a usted. Es el momento en que usted tiene que dejar lo que tiene que hacer y prestar oído a lo que Dios quiere hablarle a usted. Entonces, nosotros, como hijos de Dios, tenemos que estar atentos a escuchar la voz de Dios que nos habla. Cuando Jehová le habla aquí al pueblo de Judá, ya había caído el gobierno del norte. Israel había caído. Y todos los reyes, muchos reyes, no recibieron esa calificación que hizo lo bueno delante de Jehová. La mayoría de los reyes de Judá hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová. Pero entonces Jehová todavía le dice aquí, les habla. Dice entonces el versículo 16, ellos menospreciaron sus palabras. Ellos se burlaron de los profetas hasta que la ira de Jehová, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo más remedio. Es muy triste eso. Y es más triste porque de Judá era la línea de la cual vendría el Mesías. Dios no libró al reino del castigo por su desobediencia. O sea, con esto nos dice mucho. No importa que usted sea profeta, no sea que usted sea maestro, que usted sea diácono, diaconisa, maestro, ujier, evangelista, no importa. Si usted no escucha, si usted no es obediente a la voz de Dios, a las instrucciones de Dios, al pacto de Dios, y usted no escucha la palabra que Dios está mandando a través de sus profetas y menosprecia las palabras, lo que va a pasar es que la ira de Jehová vendrá sobre usted. No importa que era el pueblo Judá, del cual iba a venir el Mesías. Los reyes de Judá, muchos reyes de Judá no hicieron lo recto delante de los ojos de Dios y se apartaron del pacto de Jehová. Entonces vino el castigo a causa de su desobediencia. Ahora, el juicio de Judá
llegó a manos de los babilónicos. Y esto culminó con la caída de Jerusalén en el año 586 a.C. Y en el libro ahí de Segunda de Crónica, capítulo 36, declara que el pueblo menospreció las palabras de los profetas hasta que no hubo más remedio. ¿Y qué trajo en consecuencia eso? Lo que trajo fue la subordinación del pueblo a Babilonia. Fue parte del castigo que Dios había impuesto contra Judá. La rebelión de Sedequías representa una rebelión contra la voluntad de Dios. Al final, el pueblo de Judá fue tan desleal a Dios como el pueblo de Israel. Todo a consecuencia de no aceptar el consejo de Dios. Mire cómo las cosas van como en una cadena, ¿verdad? Porque de la forma como empezó Salomón, buscando la dirección de Jehová, en esa oración pidiendo la sabiduría, pero su corazón se desvió, y al desviarse su corazón detrás de tantas mujeres que no eran tampoco hebreas, y él, por no seguir las instrucciones de la ley, entonces fue una cadena, algo que después lo lleva a que la consecuencia de su desobediencia cayera también sobre el pueblo. Al pueblo se le debe de dar o enseñar lo que dicen las escrituras. Está de parte entonces del pueblo aceptarlo. Pero la instrucción de un líder, de un verdadero líder, es dar a conocer las verdades que dicen las escrituras y también de guiar al pueblo de Dios en los caminos rectos, guiar al pueblo de Dios a continuar a llegar a la meta. Esas son las instrucciones específicas de un verdadero líder y no de ir detrás de los deseos de la carne y apartarse de la verdad del Evangelio. En esta tarde nosotros hemos cubierto los 3 puntos que teníamos por delante explicarles, y que fueron el mal consejo que divide el reino, lealtades divididas y la caída de Israel y de Judá. Y el título fue Un reino unido se divide. El reino unido, el pueblo de Israel, que fue dividido en 2 grandes reyes, el gobierno del norte, el gobierno del sur, y a causa de su desobediencia, entonces el gobierno del norte cae bajo el gobierno de los asirios, que lo llevaron en cautiverio, y después el gobierno del sur, Judá, cae en cautiverio con el rey Nabucodonosor de Babilonia. Todo pecado tiene su consecuencia, y el pueblo de Israel pagó la consecuencia de su desobediencia y de haberle dado la espalda a Jehová y no seguir las instrucciones del pacto de la ley. Amén. Así que esta fue nuestra clase del día de hoy. Dios los guarde, Dios los bendiga, y a todos los hermanos que se han unido en la clase, Dios los bendiga grandemente. Y una vez más, feliz cumpleaños a mi primer nietecito, que cumple 1 año de existencia. Me lo lleva en oración, y que Dios lo guarde y lo cuide cada día de su vida. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este hermoso día que tú nos has dado, por tu misericordia, por tu amor, Señor, porque tú nos escogiste a nosotros desde el vientre de nuestras madres, Señor. Señor, gracias por esta oportunidad que tú nos has dado, Señor,
Y te pedimos una vez más que tú guíes nuestros pasos, Señor, y que nosotros podamos llegar hasta el final. Bendice a cada uno de los hermanos que se han unido, guárdalo de una manera especial, bendícelo, Señor, y cada una de sus peticiones las llevamos a tu altar, Señor, para que tú suplas conforme a tu misericordia en Cristo Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, te damos las gracias. Amén. Dios le bendiga, hermano, y nos vemos en el templo. Bendiciones. Gracias.